Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de comenzar, por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a Gilberto Martínez. A Gil lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @GilNuez. Gil es cardiólogo intervencionista. Hizo su especialidad y también lo que le llaman alta especialidad en la ciudad de Monterrey. Actualmente trabaja para el sector público y también de manera privada en el Hospital Ángeles. Todo esto en la ciudad de Chihuahua. Gil sigue apostando por la educación continua con congresos nacionales e internacionales, pero además es músico, específicamente cantante de bandas de rock. Hoy con Gilberto platiqué sobre el manejo de la presión permanente, el lado humano de los doctores, la creatividad en la medicina y las emociones que le ayudan al corazón, entre muchos temas más. Gil es el primer doctor en el programa y me hacía todo el sentido del mundo tenerlo aquí. ¿Por qué? Por su nivel de ética con la que vive su profesión y además que le dimos mucha luz a aspectos que para mí son muy importantes en términos de salud. Cuéntame qué te parece. Te dejo con este gran episodio con Gilberto Martínez. Gilberto, pero te voy a decir Gil, güey, porque no te puedo decir de otra manera. Bienvenido a Lateral, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, de verdad. Oye, arrancando la semana y empezando con algo diferente, yo creo que para ti es algo que no estás muy acostumbrado a estar de este lado, ¿no? De las cámaras. No, la verdad no. No es algo que está programado en mí En tu hacer día a día. ni en mi día a día, ni en mi chip de doctor. Oye, a ver, eres cardiólogo intervencionista, digo, al menos eso es lo que entiendo de toda tu preparación académica y de lo que me has platicado, porque hemos platicado muchísimo, pues entras y sales mucho, estás mucho dentro de un quirófano, procedimientos, pero a ver, aquí me gustaría saber, eres músico también, entonces, respecto a la música que utilizas a lo mejor para estar concentrado, ¿tienes algún playlist o algún grupo como que sea tu zona segura desde la residencia o desde antes en medicina general? Algo que digas tú, güey, The Killers o digo, sabiendo que te gustan The Killers, pero no sé si sea ese el caso. Algo que te acompañe o al momento de estudiar. Bueno, pues sí, invariablemente ponemos mucha música en el quirófano. Si el ¿Quién, pa- quién es el que pone la música? O sea, me refiero, ¿quién es el que tiene el derecho no escrito de que dice, güey, ahora le toca a él porque él es su paciente? ¿Es algo así? No, no, no. Mira, la mayoría de las veces se le da preferencia si el paciente está despierto y él dice, oye, yo quiero escuchar esto. Ah, sí. Sí, le ponemos esa música, ¿no? Me ha tocado operar con ópera, me ha tocado operar con Andrea Bocelli. Ópera bien, ¿no? Pues sí, Sí, ¿no? relax. Ya hay estudios que han puesto que hasta canciones de AC/DC hacen las cirugías más llevaderas, ¿eh? Llevaderas, ok. Pero la verdad de las cosas es que ya si no, casi siempre el anestesiólogo es el que pone la música, pero siempre está a petición del cirujano, ¿no? Principal. ¿Por qué? Porque es el que está usualmente más estresado, ¿no? Durante el Claro, es el procedimiento. responsable. Sí. Entonces, casi siempre en nuestras cirugías ponemos un poquito de rock viejito. Si a mí me dan a elegir, perdón, muchas veces escojo un poquito de rock, indie rock, que ¿Cómo qué, güey? pues me gustan The Killers, The Strokes, Interpol. Ya Interpol es un poquito más depresivón, entonces trato de evitarlo un poco, pero también hay viernes de norteño, viernes de... Viernes chilango. Sí, viernes chilango, ¿no? Órale. Entonces ahí en el Hospital General es muy común que los viernes sea más gruperón. Fíjate que se me hace raro que no digas Oasis, pero está bien. Dejémoslo, güey. Oye, bueno, a ver, me surgía la pregunta, la duda, perdón, ahorita que decías, em, la música también afecta de alguna manera al corazón, tú que eres cardiólogo. O sea, es decir, escuchar música en algún momento de tu día a día normal, ¿afecta de alguna manera positiva o negativa al corazón o no? O sea, digo, yo sé que sí el estado de ánimo te puedes hacer el switch, pero en, no sé, frecuencias cardíacas, qué sé yo, güey.
¿Hay algo ahí que pueda demostrarse que sí influye? Pues no que influya directamente como tal, lo que sí te puede influir directamente es que haga más llevadero un momento de estrés, de angustia, que sea algo que te calme, que sea algo pues que te haga más feliz en ese momento triste, en ese momento de estrés. Y eso sí te puede influir, pero así que influya directamente, pues la verdad es que no. Quizás lo que hagas mientras escuchas esa música, pues ahí sí, ¿verdad? Pero Ya. yo lo vería como un momento más de templanza, pues de relax, ¿no? Entonces ahí sí pudiera influir en cierto punto, ¿no? Oye, a ver, vamos empezando por lo primero. Suena obvio, pero quizá no es para mucha gente, al menos para mí no. ¿Qué hace un cardiólogo intervencionista? O sea, para entender un poquito de tu día a día, hoy en día que estás full, tanto en el sector público como en el privado, también vamos a hablar de eso, pero ¿qué es lo que hace un cardiólogo intervencionista? Bueno, un cardiólogo intervencionista, pues consta de dos, una especialidad y una alta especialidad. La especialidad, pues es la de cardiología. El médico cardiólogo, pues es aquel que se encarga de las enfermedades del corazón y pues sus anexos, ¿no? Las arterias, en algunas ocasiones la aorta, sus válvulas, algunas enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial. Y ya el cardiólogo intervencionista como tal es aquel que se encarga de procesos mínimamente invasivos para yo poder reparar las arterias o las válvulas del corazón. Es decir, los anexos. Sí, pero todo esto se hace mediante una intervención, valga la redundancia, que es ya sea un piquete en la arteria o en la vena periférica, ¿sí? Llámese las arterias o venas de la ingle, que es la femoral, o del brazo, que es la arteria radial, y desde ahí avanzamos unos instrumentos, catéteres principalmente, para poder llegar hasta el corazón, poder evaluar la anatomía, la enfermedad y poder repararla desde ahí. Es un proceso tanto mecánico como dinámico, ¿sí? Porque se miden tanto presiones, flujos, obstrucciones y se puede hacer ciertas reparaciones. Obviamente tiene sus limitaciones como todas las especialidades, ¿verdad? Pero se puede resolver gran parte de enfermedades cardiovasculares por un piquete lejano. ¿Sí? Ya. No es la típica cirugía de corazón abierto que mucha gente teme y en algunas ocasiones sí se requiere, ¿verdad? Pero nos llevamos muy bien con los cirujanos de tórax porque uno complementa al otro, ¿no? Entonces prácticamente son intervenciones al corazón mediante procesos menos invasivos. Oye, que por ejemplo te escucho de cómo estás explicando ya la parte de intervencionista. Parece que está muy apalancado en la tecnología, ¿no? Ya esa alta especialidad. Sí, completamente. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y sí dependemos muchísimo de la tecnología. Cada vez los dispositivos son más pequeños, cada vez son más dinámicos, cada vez hay más tecnología en un pedazo más chiquito y esto pues siempre es en beneficio del paciente, ¿verdad? Porque las incisiones son menores, los riesgos son menores, los riesgos de sangrado son menores y pues uno tiene que estar actualizado, ¿sí? Cada año van saliendo cosas nuevas, cada año pues uno se tiene que ir a congresos, tiene que ir a presentaciones de nuevos dispositivos, tiene que entrenarse en estos nuevos dispositivos para pues poder brindarle nuevas herramientas a tu paciente y nuevas herramientas para que tenga una mejor calidad de vida. Incluso hay pacientes que les cambian la válvula y al día siguiente se van a su casa. O Sí, eso sea, es ya algo. eso es algo que hace 15 años era Sí, impensable, sí. ¿no? Antes era una cirugía y quédate 10 días en el hospital, ¿no? Entonces, ahorita ya la tecnología ha ido avanzando mucho y pues cada vez yo creo todavía esto como que va avanzando exponencialmente, ¿no? Entonces, sí, la Oye, a verdad es que ver, sí. ustedes le pegan durísimo al tema del estudio, digo, es algo que hasta cierto punto es riguroso, ¿no? Desde que el día que entras a medicina general. En respecto a la academia puntualmente, digo, yo sé que después de terminar tu alta especialidad, pues siguen
esta preparación de lo que le llaman la educación médica continua. Hace mucho que me decía esas 3 palabras. De la parte académica, que tú entraste, supongo que tus 18, 17 a medicina general, a que terminaste la alta especialidad, ¿cuántos años son para ya ahorita que diga cardiólogo intervencionista? Fíjate que yo, gracias a Dios, me tocó un periodo en la escuela que lo redujeron 1 año, entonces, pero en promedio son 14 años. Primero médico general son 4 o 5 años Son 5 años. de Te digo, a formación. mí me tocó uno de 4 y luego uno que eres médico interno de pregrado. ¿Qué eso qué significa? Es como si hicieras tus prácticas en Ya. cualquier otro carrera, ¿sí? Obviamente no son prácticas, está supervisado por residentes y por médicos adscritos. Y luego te das otro año a hacer el servicio social, que puede ser tanto aquí como en la ciudad, pero pues la mayoría se va a ciudades periféricas. Y luego ya después de eso aplicas un examen nacional de residencias médicas, que es un examen que aplican muchísima gente y se quedan muy pocos. Y ya después de eso empieza la residencia. Pero la residencia va ligado a continuar Ya terminando el servicio social, tú te gradúas ya de médico cirujano partero Ajá. y ya después de eso tú puedes elegir en ese examen de residencias médicas hacia qué rama te quieres dirigir como tal, Para la especialidad. para la Porque especialidad. también puedes elegir ya empezar tu carrera. O sea, me refiero, puedes elegir Sí, puedes no. elegir ahí quedarte ya como médico cirujano partero, empezar a ejercer, empezar a dar tu consulta, y pues ahí que termina, ¿verdad? O sea, hay gente que empieza a hacer otros cursos, maestrías, investigación, y pues les va muy bien, ¿verdad? También. Y ya los que eligen hacer una especialidad como tal hacen ese examen y ya tú te diriges a donde tú quieras. Ah, pues yo quiero aplicar para cardiología, pues voy con todos los que van a aplicar para cardiología. Para aplicar para cardiología tienes que elegir medicina interna como tal. Te piden un mínimo de 2 años de medicina interna. Ya tú decides si acabas medicina interna y saltas a cardiología o haces 2 años y luego saltas a cardiología. En mi caso yo hice 2 años de medicina interna y luego ya salté a cardiología. En medicina interna, ¿qué es lo que, o sea, de qué se trata esa especialidad? Medicina interna, resumiéndola de una manera así muy concreta, es la medicina del adulto, ¿sí? El estudio de las enfermedades del adulto y el manejo de las enfermedades del adulto hospitalizado, ¿sí? Ellos se encargan de ver todo de manera muy integral, ¿sí? Reúnen tantito de cardiología, tantito de endocrinología, tantito de neumología, neurología y todo lo integran. Ya. Si ya se requiere un estudio más profundo, es cuando ya le hablan a los subespecialistas, Sí, ¿verdad? es como que surfean en vez de bucear, por así decirlo, Exacto, ¿no? sí, 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 Ok. pero ellos integran todo Claro. muy bien, es como que lo especial que tienen, saben cómo pensar fuera de la caja Ya. y sabes que sí, el cardiólogo se está enfocando mucho a esto, pero yo creo que puede ser que Algo de esta nefro, ¿no? enfermedad Ajá. lo Algo del está riñón. descompensando el Claro. riñón o lo está descompensando el cerebro. Entonces ya, oye, ¿sabes qué? Necesito que entre los dos se pongan de acuerdo, se echen la mano y pues en vías de que el paciente salga mejor. Entonces, ¿haces 2 años de medicina interna? Sí, yo hice Que eso dos. lo haces, o sea, bueno, estamos hablando que tú estudiaste aquí en Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿de Sí, acuerdo? yo salí de la UACH y me pude haber quedado aquí a hacer 1 año de medicina interna y migrar, pero yo decidí yo irme toda mi especialidad a Monterrey. Tú querías Monterrey. Bueno, no, o sea, bueno, es que es una elección, me refiero que no es tanto que tú elijas, sino también dependes de los espacios disponibles, ¿no? Algo así, es un match, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, según lo que tú elijas, te dan unas 5 opciones y bueno, pues a ver dónde te llega, ¿no? Claro, Quizás Monterrey no fue mi primera opción, que pero era Ciudad de México. Ciudad de México, pero híjola, no me arrepiento para nada de haber quedado en Monterrey y no lo cambiaría si regresara en el tiempo y me dijeran, vas a quedarte en Ciudad de México. No, prefiero 1000 veces Monterrey. Ya. Oye, a ver, entonces 2 años de medicina interna y Sí, luego ya ahí sí tienes como las credenciales para brincar. sí, ya puedes brincar. En mis años ya tenías desde un inicio a qué hospital te ibas a ir, ¿sí?
yo hice mi especialidad por medio del Seguro Social. Ujú. Después de mis 2 años de medicina interna, uno en un hospital general de zona y luego uno de alta especialidad, brinqué ya al de alta especialidad de cardiología, también ahí en Monterrey. Y ahí hice 3 años de cardiología. Ujú. Ahí ya pues, te dedicas al 100 a eso. Sí es un parteaguas de estar viendo cosas que quizás no te apasionan tanto en Ah, medicina ya. interna, allá puras cosas que te apasionan, que te gustan, que disfrutas así al 100, ¿no? Y ya terminando esos 3 años, Oye, a ver, el parteaguas, ¿cómo lo pudieras como... Y, o sea, pintármelo de yo entenderte, o sea, respecto a lo que te apasiona, es decir, ¿cómo ves tú que a ti te cambió el chip de decir, güey, es que esto es para mí magia, güey? ¿Sabes cómo? O sea, bueno, es que cuando estás en medicina interna, pues te tocan pacientes de de un, todo. un abanico impresionante de enfermedades, ¿no? Entonces, de repente te toca una enfermedad o un paciente que tú decías, híjola, esto no me apasiona, ¿verdad? Esto, o sea, lo voy a sacar adelante, voy a meterme en... Obviamente estás en formación y hay un doctor que te va a guiar y apoyar, ¿verdad? Pero si de repente veías cosas así de que, híjola, tengo que leer todo esto de este paciente y pues lo voy a hacer, ¿verdad? Pero no es algo que me apasione como cuando ya está en cardiología y no, pues ahora van a leer enfermedades de las válvulas. Y, no, pues qué padre, las enfermedades de las válvulas, la dinámica, los flujos, las presiones, los efectos que ocasionan en el corazón. Y pues por eso te vas encaminando hacia un lado o hacia el otro, ¿no? O sea, como que es algo que te gusta más, que disfrutas más y que se hace más llevadero. ¿Sí? Eh, y en medicina interna, pues sí había cosas, y a todos nos va a pasar, o sea, que todo el mundo decía así, que híjola, un paciente de tal enfermedad, así como que, uy, bueno, pues vamos a darle, pero no es como que algo que en lo de cardiología, pues a mí todos me apasionaban, ¿verdad? Ya, ya. Entonces, 2 años, 3 años de cardiología. Ujú. Y luego de ahí ya me gradué de cardiólogo. En esa misma institución apliqué para hemodinamia e intervencionismo. Ambas son prácticamente lo mismo, son cateterismos cardíacos y pues se lo dividen en hemodinamia, que prácticamente son los estudios de flujos y presiones, e intervencionismos es donde ya haces algo dentro del corazón para abrir una arteria, para cambiar una válvula, para absorber un trombo de las pulmonares, y eso es otro año más. Entonces fueron 2 años más, uno de hemodinamia, uno de intervencionismo. Una etapa muy pesada, muy, muy pesada, pero de mucho aprendizaje. Oye, a ver, te preguntaba eso porque, digo, al final creo que para los que estamos fuera de la medicina, pues sí, 13 años es un chingo, ¿no? A lo que voy es que eh, al final del día uno espera que tu doctor, especialidad que sea, o si es médico general, pues traiga muchas credenciales, ¿no? Eso da Claro. confianza. Em, Me gustaría saber, porque creo no recordarlo de todas las miles de pláticas que hemos tenido, profundas. ¿Cómo fue que te diste cuenta que querías ser doctor? Uno. Y segundo, ¿cómo fue que te diste cuenta que querías ser cardiólogo? Digo, vale la pena mencionarlo. Tu mamá, la doctora Martínez, perdón, la doctora Manzanera es doctora. Este, Me queda claro que hay mucha influencia de por ahí, pero tú cómo dijiste, güey, es que yo Ujú. quiero darle por ahí, quiero esta rigurosidad que exige la medicina como tal. Claro. Bueno, como tú bien lo dices, mi madre es doctora, siempre ha sido la doctora de toda la familia y de otras familias también, Y mía, y tuya, y de gran parte de la de colonia la donde, colonia, claro. donde crecimos. Y yo veía a mi mamá cómo alivianaba no solo médicamente, sino anímicamente, con palabras, medicina, apapachos, a mucha gente. En mi casa era bien común que hubiera gente enferma, ¿sí? Y había ocasiones que era una faringitis, una sinusitis, una diarrea, una fiebre,
muchos bebés en la casa. Y yo veía cómo la gente la buscaba no solo por ser médico, ¿verdad? Sino también por la calidez humana que ella tiene. Y yo siempre quise ser como ella. Siempre quise y quiero todavía brindar esa calidez humana que ella tiene. Y ya en las pláticas de medicina, mi hermano también es médico, Carlos Martínez es neurólogo. Y ya que Carlos entró a medicina unos 3 años antes que yo, empecé a ver también cómo tenían ese lenguaje médico Ellos dos. ellos dos, y Sí, que a ti te tocó verlo como adolescente, ¿no? Digo, co- por la edad. ¿Cuánto te lleva Carlos? 3 3 años. años. Ajá. Lo empecé a ver, yo todavía estaba en la prepa y pues todavía en ese... Roqueando. Sí, todavía rockeando. Roqueando duro. Pues esas que te dan así las optativas hacia la medicina, Claro. optativas hacia el derecho, hacia el dibujo, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero seguir este camino, o sea, esto para mí es algo que me va a dar mucho como persona, ¿sí? Y, y también así como veía la casa de mi mamá, ¿sabes? Bueno, nuestra casa, que es tu casa, como la veía siempre con gente que salía bien, que salía mejor, que podías incluso también, no todo va a salir siempre bien, ¿verdad? Pero que sabías dar un consuelo, sabías cómo manejar los últimos momentos de ciertas personas terminales también. O sea, creo ¿Te que tocó ver eso con tu mamá? sí, Sí. sí, mi mamá era muy común que tuviera pacientes ya en fases terminales y ella iba a su casa y Mm. luego, no, tengo que ir con la señora tal porque la voy a ir a bañar, le voy a ir a cortar las uñas, le voy a ir a cortar el pelo y todas las mañanas se iba a dejarla guapa para que en su día Ya. estuviera bien, ¿verdad? Y pasara sus últimos momentos bonita, guapa, pintada, y en paz, ¿verdad? Con dignidad humana. Y ya cardiología como tal, pues obviamente conforme vas teniendo tus clases, pues al principio son las troncales, pero ya después se abre el panorama clínico, ¿no? Y tienes tus clases por ramas, que neurología, que otorrino, que cirugía, que cardiología, que neurología. Y yo me acuerdo que cuando empecé con cardiología, que híjole, esto es muy para mí. Esto me gusta que tienes un panorama de herramientas, de enfermedades, de pronósticos. Se me hacía una especialidad muy bonita porque puedes cambiar el pronóstico de un paciente en cuestión de horas. Y es un paciente que quizás llega con un pronóstico catastrófico y a los 3 días se va caminando a su casa. Ya. Viste, o sea, tú cuando decidiste ser cardiólogo, desde que, o sea, ¿cómo fue que lo elegiste o desde que elegiste medicina ya sabías que la de especialidad iba sobre cardiología? No, cuando empecé en medicina, pues me cursaron muchas especialidades por la mente. O sea, ya hasta que llevé la materia, Ya, fue donde dije, esto va a ser. que es como ya en semestres avanzados, ¿no? Sí, como en Cardiología. séptimo, Sí, octavo ¿verdad? Ok. semestre, más o menos. Pero me llegó a cruzar por la cabeza neurología. Bueno, mi hermano iba a ser neurólogo, entonces, pues bueno, ya no, ¿no? Ginecología también me llegó a cruzar por la mente. Este, y cardio, yo creo que esas fueron las tres principales que me gustaron. Al momento de escoger, podía escoger o cardiología o neumología, pero me incliné siempre por la cardiología. Oye, a ver, esta es una pregunta que creo que ya ha pasado, eh, pero me gustaría hacerla con el segundo orden. Hablábamos sobre cómo la salud y la música se parecen mucho, ¿no? Tú que también eres, Ujú, eres músico. Pues se tratan de esta sensibilidad, ¿no? Que tienes para escuchar. ujú. Para escuchar, en el caso como músico, pues mucho tu voz, tu ritmo, tu estilo, eh, los instrumentos que te van acompañando, ¿no? Tú que eres cantante. Eh, Pues, pues, eso lo dijo, digo, esto lo estoy sacando de que lo dijo el mismo Jorge Drexler, güey. Entonces, ajá, él es, bueno, él es especialista, el digo, maestro, maestro. maestro de maestros. ¿Cómo piensas tú de eso en el sentido de qué tan
¿Qué tan agudo te sientes en esa habilidad de poder escuchar, sobre todo el lado como doctor? Creo yo que mucho de la chamba, no nada más en tu especialidad, yo creo que en todas, o aquí me corriges, es en la capacidad de escuchar a tu paciente qué te está diciendo, pero sobre todo qué no te está diciendo, ¿no? Claro. Mira, en la música es muy común que, por ejemplo, estás ensayando y luego, pues todos están conectados a sus monitores y demás, ¿no? Y luego empieza la música y luego, híjole, ¿sabes qué? Espérame porque se hace que el bajo está desafinado la primera cuerda. Y luego, no, sí es cierto. O ¿sabes qué? Apriétale tantito acá a la tarola porque está haciendo un sonidito raro, ¿no? Y ya. Y ya cuando todo está armado, ya suena bien, ¿no? Pues yo creo lo mismo pasa tanto con el paciente como con las cirugías, ¿sí? Con el paciente, como tú dices, hay veces que llega un paciente y la que está hablando es la esposa, el esposo, y el paciente nomás está así y no te externa absolutamente nada, ¿no? Qué difícil, ¿verdad? Bueno, Sí. ajá. Entonces ahí es donde tienes que tú decir, híjole, o sea, acepto todo lo que me está diciendo y lo voy a tomar en cuenta, pero quiero también que él me lo describa. Obviamente hay pacientes que no saben cómo expresarse, ya sea por dificultades de lenguaje, nos toca mucho con los menones también, por ejemplo, que traen un traductor, o, o con pacientes que son muy tímidos, o con pacientes que tienen temor, ¿sí? Siempre ir al médico es temor, ¿no? Angustia. Entonces, tú siempre los debes de hacer sentir cálidos, ¿sí? Siempre les debes de dar su espacio para que te comenten y te externen todo y guiarlos en cómo externártelo, ¿no? Porque te pueden decir, doctor, a mí me duele el pecho. Ok, Sí, ¿cómo le duele? ¿Sí? describir, ¿no? Le arde, le Ya. pica, le quema, le oprime, lo siente como dolor muscular, le aumenta cuando mueve, le aumenta cuando come. Oye, estoy seguro que los que nos están viendo ya se están tocando el Sí, pecho, güey. así, a mí me ha pasado los piquetitos, ¿no? Claro. Este, y sí, siempre tienes que orientarlo porque si no se queda en le dolió el pecho, viene por dolor de pecho, ¿sí? Y, bueno, le vamos a hacer estos estudios, pero muchas veces son estudios innecesarios si haces una buena anamnesis, ¿sí? Obviamente te toca muchas veces pecar de precavido porque es el corazón, ¿sí? Aquí no es como que tengas muchas dobles oportunidades para hacer un buen diagnóstico. Ya. Entonces, y en las cirugías, el tú estar al pendiente de todo, así como estuviste en el set de audio, pues tienes que estar pendiente pues, de tu cirugía y tienes que tener un buen equipo, ¿no? O sea, para que todos estén tocando bien, ¿no? Que la enfermera y el enfermero todos estén en el mismo canal, que los monitores estén bien, que yo pueda estar viendo el trazo de presión, de frecuencia cardíaca, que el anestesiólogo sepa qué es lo que vamos a hacer y cómo quiero manejarlo. Entonces, yo creo ese tipo de habilidades que te puede dar la música, lo puedes implementar también en un quirófano y en tu consulta. Sí, porque al final es como un efecto orquesta, ¿no? Sí, es un efecto orquesta, o sea, Que te todo. toca a veces dirigir. Sí, completamente. E incluso también de repente cuando un paciente se llega muy grave o que cae en un paro cardiorrespiratorio, tú eres el que debe de comandar. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tú dedícate a dar compresiones, tú dedícate a la vía aérea, tú dedícate a tomar tiempo, tú a administrar medicamentos y pónganse en filita para dar compresiones. Y tú eres Que el la que compresión empieza. es esta que se ve en cualquier serie de... Sí, la serie Sí, de doctores tipo un Grey's Anatomy. sí, 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 son esa es esas una... compresiones. O sea, es esa de que... Sí. Sí, sí, son esas compresiones de Güey, comprimir el pecho. yo pensé que eso no te toca. O sea, ¿también lo haces tú? Sí, 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 no, pues No todos los manches. doctores tenemos que entrenarnos en eso porque no nomás a los cardiólogos nos caen en paro, ¿verdad? Claro, Todos los pacientes, yo creo que todo, pues es un ciclo, todos es un vamos a ciclo. llegar allá, ¿no? Pero cuando se debe de administrar es algo sumamente cansado, ¿sí? Dar un ciclo de 2 minutos es sumamente cansado. Ya hay máquinas que dan las compresiones por ti, pero es muy peculiar ver eso, porque Sí, cambia toda la dinámica, ok. pero está padre. Oye, hablábamos del poder de la escucha, ¿no? En lo que tú te dedicas. Ahora sí que en tu profesión. ¿Hay alguna otra habilidad blanda que creas que tiene ese mismo peso o aún más que tú digas, güey, es que también esto es como algo que
nos toca como afinar mucho, justo ahorita que hablamos de esta analogía entre la música y la medicina. ¿Hay algo más que digas tú? Pues esto también para mí vale mucho la pena como eh, pulirlo y mejorarlo cada vez que estoy frente a un paciente. Ok, sí. Yo creo es bien importante tú poner al paciente como una persona única, o sea, individualizar cada paciente. Hay que saber que la mayoría de esos pacientes que te llegan en ese momento en urgencias, pues probablemente es el peor día de su vida hasta ese momento, ¿sí? Y si tú no eres empático, si no te pones en su lugar, si explicas con puros tecnicismos médicos, pues el paciente, fuera de mejorarle su panorama en ese momento, pues nomás lo vas a confundir y vas a entorpecer todavía más su día, ¿no? Tanto como el familiar como el paciente. Entonces yo creo aquí es bien importante ser empático, ¿sí? Explicar el paso a paso de las cosas con un lenguaje entendible, darle siempre lugar a preguntas y dudas, ¿sí? Para tú poder contestarlas de una manera sencilla. Y lo mismo aplica para la consulta, ¿verdad? Porque pues precisamente es eso, una consulta, ¿sí? O sea, él va a externar un montón de dudas y hay veces que no las tiene en ese momento. Yo, por ejemplo, cuando paso visita, siempre les digo, ¿tiene dudas? Y lo no, ahorita no, doctor, pero es que estoy pensando muchas cosas. ¿Sabe qué? Cuando se le ocurran, anótelas, pero anótelas. Y ya cuando vuelva a pasar visita, me las dice todas, porque aquí yo no quiero que se vaya con dudas. Y es verdad también que entre más conoce el paciente su enfermedad, Sí. más apego hay a tanto el tratamiento como Mm, las indicaciones. Porque como te digo, hay pacientes que llegan con un pronóstico fatal, les destapamos la arteria y se van 3 días a su casa o 2 días. Y para ellos la magnitud de lo que le pasó la minimizan muchísimo. Entonces, yo siempre les digo, oiga, el que ahorita esté bien no significa lo que le pasó no lo pudo haber matado. ya. ¿Sí? No con ese lenguaje, ¿verdad? Pero, o sea, para constatarlo, ¿no? O sea, que no minimice. Y pues obviamente el grueso de los pacientes que ahorita estamos atendiendo, pues se ronda entre los 65 y 75. Entonces, tienen hijos, pues más o menos como de mi edad. Y yo de repente digo, híjola, este señor es de la edad de mi papá. O esta señora es de la edad de mi mamá. Ya. Entonces me pongo en su lugar y también de los hijos y digo, híjola, o sea, está denso. Pero siempre los hijos son los más preocupados. Entonces es así como que, oye, pasó esto que le pasó a tu papá o a tu mamá, 1 de cada 3 no alcanza ni a llegar al hospital. Qué bueno que lo convenciste de que viniera al hospital porque los hombres somos muy tercos. Pero no minimicen esto porque ya se va a ir mañana. ¿Sí? Ya. Es algo monumental lo que le pasó. Oye, a ver, justo quedándonos ahí en cómo te relacionas con los pacientes y con la familia de los pacientes, que muchas veces es la que trae más carga Sí. emocional. Em, ¿Qué has aprendido en estos últimos años, ya que estás haciendo mucha consulta, mucho procedimiento, sector público y sector privado? O sea, a la hora del manejo del paciente, creo yo que, y lo platicamos antes de empezar a grabar, cómo hay como este vínculo de confianza y de transparencia, de decir, güey, pues le voy a decir a Gil o al cardiólogo que pues la neta me dio un hartadón este fin de semana de carne asada Ujú. y seguramente voy a andar alto de colesterol. Sí, claro. Pero para que te diga eso, pues debes de construir algo, ¿no? Claro, De un claro. puente, Ujú. llámese de comunicación o lo que tú quieras, pero ¿cómo le haces tú para irte ganando a ese paciente para que sí sea lo más transparente posible desde el día uno? Porque en tu caso que atiendes enfermedades como crónicas o que ya, o sea, no es un resfrío que llegó y se va a ir en 5 o 7 días. Ujú. Digo, la hipertensión, yo creo que la mayoría de los que están aquí viéndonos saben que pues ya no se va. Se No, no. maneja y se controla y súper bien, Claro. pero ya no se va. O la misma diabetes, a lo que voy es que, o sea, sabes que es un paciente que vas a ver
crecer y envejecer. Claro, claro. ¿Cómo piensas tú de eso a la hora del manejo? ¿Qué has aprendido tú? Sobre todo, por ejemplo, platicaba con algunos de tus mentores, ¿no? Y esto que ellos mencionan de la empatía, pues es muy importante, pero Claro. también esa empatía, cómo se ve a la hora del día a día, de que pasas consulta, etcétera. Ujú. Me suena que también lo aprendiste mucho con la doctora, con tu mamá. Pero tú en tu clínica, en tu consulta, ¿cómo has visto que ha evolucionado eso en tu manejo de los pacientes? De que tú, pues ya no es lo mismo porque ya sé que puedo llegar por aquí y si hago estas preguntas se van soltando y el típico paciente que antes era muy serio, hoy en día lo puedo abordar mejor porque ya sé por dónde llegarle o sé qué preguntas tengo que hacer. ¿Cómo lo has aprendido tú? Ok. Bueno, como bien dices, la mayor parte de las enfermedades que yo veo son crónico-degenerativas. Crónico es que van avanzando, ¿sí? Bueno, que duran toda la vida y degenerativas que van avanzando porque van mucho de la mano con la edad, ¿no? En mi consulta, dentro de mi interrogatorio es qué hacen, a qué se dedican, ¿sí? Muchos, muchos llegan muy cerrados y con el paso del tiempo pues se van abriendo. No, pues que yo tengo un rancho, de que yo tengo vacas, de que yo me dedico a vender seguros. Y bueno, ahí empezamos a sacar unos detallitos para que no sea tan cerrada, que es parte de los antecedentes que debes de preguntar, ¿verdad? No es lo mismo alguien que vende seguros a alguien que es minero, por ejemplo. Un minero va a tener más problemas pulmonares, ¿no? Pero bueno, ya sacando detallitos que ya se siente un poquito más cómodo el paciente, pues por ahí también se puede ir siguiendo y abriendo un poquito más el paciente. Ahora, si es un seguimiento que se tiene que dar pues mínimo unas 2, 3 veces al año, ¿verdad? En un paciente estable. Y yo creo nunca se debe de romper la relación médico-paciente en cuanto a que yo soy su doctor, ¿sí? Puedo ser su compañero, puedo ser su amigo, pero no dejo de ser su doctor, ¿sí? Me ha tocado pacientes que llegan y dicen, no, es que ya quiero cambiar de cardiólogo porque ya el otro doctor como que ya nomás me trata como amigo y nomás me da de lejitos. Y yo, caray, bueno, pues, pues déjeme le doy una buena checada, ¿verdad? Y quizás si está muy estable, no lo voy a citar cada mes a que caiga en eso, ¿verdad? O sea, si usted se descompensa, pues bueno, saque cita antes, ¿no? Pero si no, nos vamos a ver cada tanto tiempo, ya más separadito y luego dar una buena checada, ¿verdad? Pero yo creo nunca se debe de perder nuevamente la individualización del paciente, ¿sí? Y yo creo el abrirlo conociendo un poquito más de su familia, de sus hobbies, de a lo que se dedica, siempre va a abrirte un poquito más de panorama, incluso a cómo lo recibes, a si le preguntas, oiga, ¿cómo siguió aquel sobrino que me dijo que tenía enfermo? O cómo siguió su vaquita que me dijo que estaba ciega, o cosas así, ¿no? Oye, a ver, justo ahí te interrumpo porque me gustaría saber, ¿qué tanto de esa parte como más de la escucha crees que tenga un peso como un aspecto psicológico de decir, güey, pues mínimo el doctor ya sabe que me dedico a esto, o sea, que me preguntó, o sea, me refiero, ¿qué tanto crees que tenga una carga como de decir, pues mínimo el doctor se dio el tiempo de 10, 5 minutos preguntarme fuera de la enfermedad? Ujú. Porque eso que dices de tú de individualizar, creo que tiene que ver también como en el tema de que no solamente, o sea, no estás tratando la enfermedad, sino la persona. Sí, Y completamente. eso como que creo que ayuda mucho como decir, güey, pues soy Mario y también hago otras cosas, no nada más esto que me está doliendo en, Claro, en claro. la consulta. ¿Crees que tiene que ver como con un tema psicológico? Te lo pregunto porque me decías de una enfermedad que creo que es autoinmune, fibromialgia, Fibromialgia. que me decías, es que muchas veces es un tema que acompaña mucho a emociones Sí, sostenidas que ya se fueron a una enfermedad. O claro. sea, una emoción como tristeza, pues se transformó en depresión. Ujú. Digo, esa enfermedad yo sé que no la tratas tú directamente, No, si no. bien sí verás algo, pero a lo que ves, pasa también eso con tu consulta, decir,
Es que creo que también sí le doy esta pildorita, pero también como de apapacho, en la parte anímica le puede ayudar. Claro, sí, no, te toca ver pacientes de manera muy integral en todo, ¿no? Hay muchos estudios de prevalencia o incidencia de depresión o trastornos depresión, ansiedad mixtos en pacientes que tienen enfermedades crónicas. Y pues la cardíaca no es la excepción, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que te toca ver de la tercera edad también, que acaban de perder un ser querido, que se acaban de jubilar, también es bien común que pase, ¿no? O que es muy común que pase, se acaban de jubilar, les pasa un evento catastrófico, ¿sí? No que sea la, pero coincide y el paciente se deprime de una manera increíble, ¿no? Porque ya no tiene algo que lo distraiga, ¿o por qué? Ya no tiene algo que lo distraiga, o perdió un familiar querido, etcétera, ¿no? Entonces tienes tú que tratarlo de manera integral, ¿sí? Quizás yo le voy a decir, ¿sabe qué? Bueno, ya sé que este grupo de medicamentos no tiene contraindicación con lo que yo le estoy manejando. Le voy a iniciar esta tabletita, lo veo muy apachurrado, ya interrogándolo, me ha externado cosas de preocupación relacionadas a un síndrome depresivo. Le voy a iniciar esto, pero vaya con un especialista también para esto, ¿verdad? O sea, tampoco se trata de acaparar Claro, todo tú, claro. ¿verdad? O sea, para eso también hay psiquiatría, psicólogos, etcétera, ¿no? Pero sí les puedes iniciar un manejo inicial, valga la redundancia, y saber y externarles que esto no es el final del camino, ¿verdad? O sea, siempre tienes que hacerlos sentir que hay algo más, ¿sí? Hay que impulsarlos a hacer actividad física, hay que impulsarlos a salir, ¿sí? Hay que impulsarlos a socializar, no aislarse, ¿verdad? El que se aísla, pues la verdad es que está condenado a muchas enfermedades. O sea, el propio aislamiento también es como, digámoslo así, algo que afecta a tu salud, o sea, a tu salud, física. Sí, invariablemente, pues uno deja de hacer actividad física. Hay enfermedades, síndromes demenciales que se exacerban cuando no hay interacción social. ¿Sí? Empiezas a perder ciertas capacidades cognitivas. Mm. Entonces, Eso también lo provoca el teléfono, el consumo del teléfono. pues todavía yo creo, O falta yo creo todavía investigación. falta investigación en Pero, eso, pero pero es muy obvio, ¿no? Que sí o sí, no. yo no dudo que va a causar cierto deterioro, quizás no un deterioro cognitivo, pero como que siento que nos va a quitar cierta capacidad de retención, cierta capacidad Mm. de enfoque, de concentración, que ahorita es bien difícil concentrar a alguien más de 15 minutos o más de 5 minutos porque pues, es lo que te dura un reel, ¿no? Entonces cada vez es más complejo. Oye, ¿y tú cómo le haces para ganar atención? O sea, o es más fácil, o sea, cuando estás con tu paciente que es, a lo mejor estás atendiendo a un adulto de 35 años que pues está en su peak de edad productiva, Ujú. tienes como algún, o sea, de que, o sea, es obvio que, güey, estás pagando una consulta de X número de pesos o en la parte pública, pues dale la atención al doctor hasta por respeto, pero digo, ese es el ideal. Ujú. No pasa así siempre, ¿no? No, invariablemente hay muchos pacientes. Obviamente, yo no sé cómo está el paciente de que si está esperando una llamada de Claro. negocio, si está esperando una llamada de su hijo o si está X o Y, ¿no? Sí es muy común que los jóvenes se anden ahí con el celular mientras yo estoy explicando o mm, cuando van con alguien ya, sus papás, por ejemplo, un tío, un conocido, sí le dice, oye, no, guarda el celular. Si llega una llamada, sí le digo así como no, si gusta tomarla y ahorita retomamos. Yo, hay muchos que no. Pero casi siempre es, no, doctor, déjeme cuelgo o nomás digo que estoy con el doctor. Entonces ya es, oye, te llamo ahorita, estoy Mm, con el doctor. Y luego, ahora sí, doctor, dígame. mm. ¿Sí? Pero sí hay veces de que no, oye, es que estoy aquí con el doctor, pero ya se avienta dos 2 minutitos. minutitos. Y yo quizás en ese momento pues voy complementando mi Claro. nota, voy alimentando el expediente, que quizás son cosas que hago también mientras estoy platicando o ya cuando se fue y me tomo otro ratito, ¿verdad? Pero pues bueno, de que se puede optimizar el tiempo, se puede optimizar. Eh, yo creo mucho de la atención, pues yo también me apoyo, ¿verdad? Ahí tengo mi computadora, les enseño esquemas, les enseño videos, también me apoyo de eso de tener videos,
educativos de cómo se hace un cateterismo, de en qué consiste un cateterismo, de qué es lo que le voy a hacer. Entonces, no todo es malo, ¿verdad? O sea, también ya hay videos muy educativos. No son como los de antes, güey. Dices tú Sí, que sí, nos tocaban en la primaria que dices tú, no manches, ¿a poco eso hacen los doctores, sí, sí, güey? sí. Qué miedo. O que tenían así el corazonzote Sí. gigante y lo mire y luego lo desarmada pues no, no, ya todo es muy digital y sí es muy entendible, vaya. Oye, a ver, te preguntaba, Gil, sobre, bueno, el tema de los hábitos, ¿no? Creo que es algo que ya se ha platicado mucho, pero creo yo que no, al menos aquí en Lateral no lo hemos platicado desde un especialista. A ver, ¿qué pasa, o desde tu punto de vista científico, clínico, qué pasa con esto que ya sabemos que nos hace daño dentro de nuestros hábitos, como el cigarro, el alcohol, etcétera? Y en tu caso, pues ya tienes pacientes que se infartaron, güey, por... No nada más por el alcohol, muchas cosas, pero pues el alcohol es un factor, ¿no? Y igual el cigarro, etcétera. ¿Por qué crees que no, o sea, sabiendo toda la información que existe, tú dándolo ya en un tema muy masticado y curado, en Ujú. palabras simples y contundentes del daño y hasta dónde te puede llevar? ¿Por qué, por qué crees que es tan difícil para los pacientes que dejen esa clase de hábitos? Bueno, yo creo, bueno, hay muchos factores de riesgo cardiovascular que así le llamamos y van desde la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el alcohol, el ácido úrico, las drogas, el tener apnea del sueño. O sea, es un abanico impresionante de factores de riesgo cardiovascular y algunos, la gran mayoría son modificables, hay unos que no son modificables como la edad, el sexo. El caso es de que muchos de estos hábitos modificables, unos, pues causan adicciones, ¿no? Claro. Como las drogas, el tabaco, el alcohol. Y otros, pues son muy cómodos, ¿no? O sea, para el paciente. Comer comida de la calle, comer comida chatarra, que ya te lo dan 5 minutos y lo agarras y ya tienes tu comida, ¿no? El sedentarismo, pues hacer ejercicio para mucha gente es muy latoso, ¿no? Para mucha gente no tiene el tiempo o no se lo hace más bien. Entonces, yo creo el que más común vemos en los pacientes que más veo yo, que yo creo son los infartos, es el tabaquismo. Yo siempre les digo a mis pacientes, conmigo nada está prohibido más que dos cosas, el fumar y las drogas. Las dietas, bueno, hay dietas pseudo flexibles, ¿no? O sea, no lo voy a poner a comer pura pastura. Que sí, hay familias que se lo toman bien estricto y ya llega a las semanas el paciente y me dice, doctor, me está matando con la dieta. Dije, no, es que yo no dije eso, ¿verdad? O sea, hay que reducir porciones, hay que ir con un nutriólogo. Yo le puedo decir más o menos que sí, que no, que tanto, que le baje. Pero también si de repente es el 50 aniversario suyo y hay pastel, bueno, pues cómase una rebanada pequeña de pastel y ya lo otro, ¿verdad? Si hay tamales, bueno, cómase medio tamalito y luego ya lo demás es Claro. comida sana, ¿verdad? Pero tampoco es encarcelar a alguien porque tuvo un infarto en la cárcel de la verdura, ¿verdad? Entonces, obviamente te tienes que apoyar con subespecialistas o especialistas de otras ramas como la nutrición, y un manejo integral. Pero yo creo los hábitos o los vicios en este caso, uno es porque son adictivos y dos porque son cómodos. Entonces tú tienes que impulsar a tu paciente a irlos dejando poco a poco. Hay veces que podemos hacer ayuda de otros medicamentos para quitar la ansiedad de una nicotina, ¿sí? Para quitar la dependencia a algo más, ¿verdad? Incluso hay programas de rehabilitación cardíaca después de que un paciente tiene un evento cardiovascular que los impulsa y los inicia a hacer ejercicio y reacondicionar un corazón que ya estuvo afectado. Y ya el paciente, porque es un mundo después de un infarto, el paciente dice, ¿qué tanto ejercicio puede hacer?
Y antes era así de que no, pues usted va marcando la pauta, ¿no? Hasta donde tolere. Pero ya la rehabilitación cardíaca, bueno, vamos a irles haciendo un programa de ejercicio escalonado y quizás no es hasta donde aguantes, quizás te voy a exigir un poquito más y quizás a la semana te voy a exigir un poquito más. Y yo tengo pacientes que a las 4 o 3 semanas ya están corriendo 7 kilómetros, 5 kilómetros después de haberse infartado de un infarto grande, ¿verdad? Oye, pero a ver, eso lo dices desde como yo pienso como que los ideales. Sí, sí, Que sí, o los sea, ideales no son los que pasan más a menudo, pensaría yo, y aquí también igual, sí. corrígeme. Pero ¿qué tanto te desgasta a ti hoy en día? Digo, sigues estando joven. En el tema de decir, güey, es que este paciente sí necesita cambiar estilo de vida. Más allá de que se tome las pastillas y que para la presión, lo que quieras, sí necesito que salga a caminar 15 minutos, güey. No lo hace. Y no podemos, o sea, todas mis herramientas y todo mi arsenal terapéutico y la parte clínica no van a alcanzar a eso que él puede hacer desde su casa. ¿Qué tanto te desgasta de saber que pues no hay mucho que hacer salvo que él entienda que sí hay muchas cosas de su responsabilidad? ¿Qué tanto a ti te frustra o te desgasta hoy en día? Pues mira, yo creo lo más importante o lo más constante en un paciente que es muy difícil de que llegue o que empiece a hacer esas metas es que no tenga una red de apoyo suficiente. ¿Sí? Cuando tienen una red de apoyo, pues bueno, usualmente la esposa, el esposo, los hijos, híjola, lo amarran a veces de más. ¿Sí? De donde te digo que, oh no, señora, ya suéltelo tantito. Pero sí hay pacientes muy tercos, muy dominantes, que aunque me diga mi hija, no lo voy a hacer. O que Y te dicen mentiras, sí, güey. sí, o sea, que dicen, no, no, yo no he fumado. Y luego te asomas a la bolsita y ahí ves los Malboro. Fácil, güey. Sí, sí, sí. Mínimo O déjalos de sea, afuera, güey, ajá. ¿no? O que te acercas a auscultarlo y huele el O el cigarro. O cigarro. que trae el bigotito así pintado de amarillo de que sigue fumando un montón. O las uñas así amarillosas de que sigue fumando un montón, ¿no? Entonces, sí tienes que ser muy contundente con los pronósticos. Sí. Oiga, si sigue fumando esto que le Y utilizar hicimos. como palabras más rudas. Sí, 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 ¿verdad? sí, sí, no. Si en unas ocasiones no puedes suavizar las noticias o los pronósticos, ¿verdad? Aquí sí tienes que decirle, híjole, señor, si no deja de fumar, si sigue con esto, nos vemos en 6 meses otra vez con un infarto si es que llega. Sí. Nos vemos, pero allá en la sala. En la sala, sí, sí. Ya. Hoy Y sí me ha tocado, ¿eh? O sea, de pacientes que a los 6 meses llegan porque ya se sintieron bien y suspendieron sus medicamentos. es lo más típico del Súper mundo. típico, súper típico. Y en los cateterismos en los que les ponemos stents, que son unas mallitas como férulas por dentro del corazón Ajá. cilíndricas, ¿Que son pequeñas o qué tamaños tienen? pues Nunca los he visto. hace cuenta la arteria, supongamos que está cerrada, como si fuera una tubería y le creciera sarro, Ajá. pero es grasa. Ahí inflamos unos balones para recuperar el diámetro. Y posterior a eso, inflamos unos balones, pero que sobre ese balón va montada una malla cilíndrica. Al momento de inflar el balón, esta malla se despliega, desinflamos el balón y sacamos todo, pero esa malla se queda adentro y ya permite nuevamente el flujo de sangre. Ya. Entonces esa malla requiere medicamentos para, digamos así, que tener la sangre más ligerita. Y hay veces que se suspenden esos medicamentos porque ya se sintió bien el paciente y es cuando llega la sangre, se trombosa, se forma un coágulo en esa parte y es un infarto nuevamente, ¿verdad? Entonces hay veces que cambios muy pequeños pueden ser bien catastróficos. Ya. Entonces, yo creo aquí lo más importante es la red de apoyo. Y usualmente por fuera es fácil que la tengan, pero en los hospitales públicos hay veces que la barrera social te lo dificulta mucho. Porque sabes que es un paciente que quizás aquí sí le voy a dar el primer mes de medicamento, pero ya en su centro de salud Claro. ahí muy metido en la sierra, pues quizás no lo va a tener. Y yo tengo que ser muy insistente en el de, híjole, señor, es que si no llega a ver, pues hay que hacer el esfuerzo titánico de conseguirlo, aunque sea similar, aunque sea buscarlo en Cáritas, aunque sea buscarlo de donativo en algún lugar, pero que lo tenga. ¿Sí? Ya. Porque si no puede pasar esto, ¿verdad?
y explicarlo también de una manera sumamente entendible. Oye, a ver, poniéndonos bien prevenims en Ajá. esta campaña, que pues, es muy, yo creo que es muy importante esa campaña. ¿Cuáles son esas cosas, hábitos que podemos hacer? No importando ni el sexo, ni la edad, ni cualquier estatus social, como para mantener un corazón saludable. Sobre todo dándole una vida como larga y sana en el tema de hábitos o cosas que no nos cuestan tanto como hacerle que pueda estar al alcance de todos. Ok. O sea, porque dicen ejercicio, güey, pero ejercicio es un chingal de cosas. De O sea, cosas. me refiero, sí ayuda a caminar. O sea, digo, yo tengo mucha familia que es muy asidua a caminar. Creo yo que lo han escuchado mucho de sus médicos tratantes. Pero ¿qué clase de ejercicio es el que ayuda más al corazón? Pues mira, lo que recomiendan muchas guías, pues como su nombre lo dice, son guías, para la prevención o el que el paciente esté sano, sí nos dicen ejercicio aeróbico, ¿sí? Y lo dividen en alta intensidad y moderada intensidad. Un caminar puede ser como una moderada intensidad, ¿sí? O un trotar. Y lo que nos piden semanalmente son 150 minutos. De Entonces, caminar sí, a un ritmo a tu paso. a tu paso. O sea, ya, obviamente esto es fuera de todas tus actividades. Ya, ya, Por ya. ejemplo, hay gente que dice, no, que es que yo trabajo en el mall y camino de acá a allá, ¿Y ya por qué con eso eso no cuenta? cumple. Porque no es constante, no es Ya, continuo. interrumpido. Entonces, está interrumpido. Entonces, lo ideal es que sean unos 150 minutos a la semana, de 150 a 200, pero con 150 mínimo. Y yo les digo, pues con que te avientes 30 minutos de lunes a viernes y si te olvida un día, bueno, pues todavía tienes sábado y domingo Domingo. para reponerlo, ¿no? Obviamente ese sería el del ejercicio, el llevar una alimentación balanceada, ¿sí? No abusar de la comida callejera, no abusar de las ¿Qué es no abusar? cosas. Hablando de frecuencias. Pues yo creo aquí es muy variable esto, es que también depende mucho del metabolismo de cada Claro. persona, ¿verdad? Hay gente que piensa en un pingüino y ya sube 3 kilos, ¿verdad? Y hay gente que se toma McDonald's 3 veces por semana y está hecho un palo, ¿no? Entonces, yo creo aquí tiene mucho que ver en cuanto al peso, ¿sí? Que tú tengas un peso adecuado, ¿sí? Que tú tengas unos metas en tus laboratoriales bioquímicos, que tengas una buena glucosa, que tengas un buen ácido úrico, que tengas un buen colesterol, que no tengas datos de que estás desoxigenando en la noche por una apnea del sueño, ¿sí? Que andes bien de tu riñón. Entonces, yo creo muchos de los hábitos alimenticios van encaminados a que bioquímicamente y corporalmente hablando, o sea, en cuanto a tu peso, estés en metas, ¿no? Entonces, si tú estás en metas, tu factor de riesgo cardiovascular es donde va a bajar. Y como te digo, hay un abanico de factores de riesgo cardiovascular y si tú vas agregando, pues es como si le metieras piedras a un saco que va a llegar un momento en el que se va a romper. A ver, pero ¿estás de acuerdo que todo eso el paciente promedio mexicano lo sabe hasta que lo necesita? Claro, Y a completamente. lo que ves yo, o sea, preguntarte o saber de tu parte, es decir, güey, que pudieras evitar esto a partir de tus 30 hacia adelante, esta clase de comida lo más posible, digo, o sea, sin vivir en una cárcel, pero como dices tú, o sea, güey, o sea, como dicen, quizá todos deberíamos de comer como debe de comer el paciente diabético en temas de ingesta calórica, bla, bla, bla. O sea, ¿qué alimentos o qué hábitos dices tú, güey? Lo menos que lo puedes hacer o si lo puedes eliminar, como es el cigarro, que El cigarro ese sí no es negociable, no es ¿no? negociable. Ajá, Tampoco las drogas son negociables. exacto. Después de eso en alimentos que dices tú, güey, ya, güey, elimínate el McDonald's de tu Sí, mente. mira, yo creo los azúcares refinados, bajarle muchísimo, sí. Las cosas fritas, sí. No sé si llegaste a ver un tipo que tenía un récord de comer no sé cuántas Big Macs Ah, y sí, que estaba claro, bien güey. Sí. Sí, Ajá, y luego así, está bien oye, engañoso sí, eso. está bien engañoso, ¿verdad? Pero y le decían, oye, ¿por qué no engordas? No, es que nunca pido papas fritas. Y le Pero decía, era como no, 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 ya sé, era ya la sé. mención de McDonald's, ¿no, Sí, güey? sí. De convencerte. Ajá. Claro, sí es Bueno, cierto. el caso es de que sí, las cosas fritas y refritas son malísimas, malísimas. Yo le digo al paciente, oye, si puedes comer carne roja, si puedes comer carne, siempre escoge la más magra.
¿sí? Quítale lo gordito. Aquí somos mucho de meterle más gordito. Chihuahua es el estado más infartado de México. ¿En porcentaje? Sí, sí, sí. ¿Más que Nuevo León? Sí, ¿Más que Sonora, güey? ¿En sí, serio? sí, No sí, sabía. sí. O sea, ¿y si es por mucho? ¿O me refiero, o No, sea, no, ponle que no es un margen muy amplio, pero sí hay años que hemos salido que así. eso tiene que ver mucho con el tema también de obesidad? De obesidad, de alimentación, pues aquí somos queseros y carnívoros. ¿Sí? Y también somos obesos y sedentarios. Y sedentarios. Entonces, sí tenemos muchos factores. Y también, yo creo también la cercanía con Estados Unidos y Afecta, ¿no? el acceso a los alimentos procesados y comfort food. ¿Sí? O shitty food, O más bien, shitty ¿no? food también. Oye, ok. Azúcares refinados lo menos posible. Sí, hay que bajarle. O sea, Procesados lo menos posible. pues es que hay de procesados a procesados, ¿verdad? O Ya. sea, pueden ser unos vegetales procesados y pues bueno, no es como que vayan a tener grasas, ¿verdad? O sea, van a seguir siendo vegetales nomás, pues para que duren más, ¿no? Eh, Hay gente que a pesar de todo esto tiene una carga genética muy importante, ¿sí? Y hay gente que se cuida muchísimo y como quiera va a tener un evento cardiovascular porque su papá lo tuvo, porque su abuelo lo tuvo, porque su bisabuelo lo tuvo y probablemente él se tenga que cuidar 2, 3 veces más para tratar de evitarlo, ¿verdad? Y tener unos controles más adecuados. Yo creo aquí lo más importante es que acudan con su médico, pues ahora sí que general, familiar, de cabecera, y le diga, aunque sea una vez al año, una vez cada 2 años, oye, quiero ver cómo ando, que le tome una batería de laboratorios, que le tome un electrocardiograma. Hay veces que uno se lleva sorpresas y hay veces que hay enfermedades cardíacas muy apagadas, pero ahí está, ¿no? Escondidas. Y ya le tomas un electro y, caray, eso no es normal. Bueno, ahora sí vamos con él. Oye, a ver, tú que Así eres es. muy, tienes una formación científica y también es muy data driven. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de los infartos en México? Más o menos para entender ese panorama, para preparar la siguiente pregunta que te Bueno, quiero hacer. es bien variable Es bien eso, variable, es bien pero ¿por variable. qué? ¿Por población? No, es dependiendo de cómo te llegue el paciente en ese momento. Ok, O sea, si te llega estable, si te llega con problemas pulmonares, si te llega en algo que le llamamos edema agudo de pulmón, o si te llega ya en una fase de choque. ¿Sí? O sea, ¿Cuál es el grueso de esa no, población? es muy Muy variable. O sea, variable. entre más rápido es la atención, más común que se queden en etapa 1. ¿Sí? Ya, Si usamos todas las variables, más o menos entre un 6 a 8% ok, puede haber de mortalidad. súper. Entonces, digámoslo así, sí es algo, no sé si la palabra sea común, pero también no es ajeno que te toque ver casos. Sí, 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 o sea, entonces, que son poco rescatables, dices sí, tú, o que pues terminan falleciendo. falleciendo Sí, en el hospital o ya durante su proceso de recuperación. sí. Sí, Yo pues quizás es más frecuente de lo que me gustaría, claro, que llegue un paciente en estado de choque, sí, donde la mortalidad es mucho más alta, con electros muy feos, con bioquímicas muy feas, con falla de otros órganos ya también por eso. Y yo lo que hago usualmente es, mientras están preparando el paciente para que yo lo pueda operar, salgo con los familiares, ya. ¿sí? Y les doy el panorama. Y hay ocasiones que les digo, mire, si no le hago nada, hay un 99% de posibilidades que no salga. Si le hago algo o si intento hacerle algo, quizás ese porcentaje mejore 15%, que sigue siendo muchísima Claro, mortalidad, claro. ¿no? Y hay gente que me dice, no, doctor, ya mejor así. Y hay otros que me dicen, doctor, hágale todo y Todo. sí, 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 sí. Y bueno, dices, bueno, ya se platicó, ya se sensibilizó y bueno, le entras de todas, ¿verdad? Hay veces que sale bien, hay veces que no puedes evitar
el desenlace, ¿no? Pues no por nada es la primera causa de muerte en el mundo, ¿verdad? Oye, Gil, ¿qué tanto te ha tocado ver casos? Es más, creo que tenemos un caso en común, que quizá no sé si lo vayamos a platicar, pero casos donde quizá hay cosas dentro de tu cabeza científica que viste en casos de pacientes que quizá no tengan una explicación tan racional. ¿Te ha tocado ver eso? O sea, decir una recuperación que dices tú, güey, pero ¿cómo, güey? O sea, tenía el peor pronóstico del mundo y pues aquí está así de mí, güey. Estamos comiendo juntos en esta mesa. Sí, ¿Te ha tocado ver eso? sí, sí, sí. Ya sé de qué caso estás hablando y yo creo nos da gusto a los dos Claro, que claro, haya no, sí, pasado, ¿no? muchísimo. Pero sí, he tenido varios casos. Yo en ocasiones les digo así entre mis compañeros doctores, no, este fue mi caso del año. Sí. ¿Eso qué significa? O sea, Ese caso atípico, por así sí, decirlo? ese caso atípico, yo creo el año pasado tuve dos. Y me acuerdo uno de un paciente que tuve muy grave, muy, muy, muy grave. Yo creo lo tuvimos como unos 65 días hospitalizado. Y el paciente era un roble, así cuando llegó. Obviamente se fue consumiendo, pero salió adelante. Ahorita ya es otro roble. eh, ya corre 10 kilómetros diarios, hace su día normal, volvió a su trabajo. Y me acuerdo que era, me acuerdo que era un paciente que casi que tuve que convencer a la familia para que lo convenciera a él para que se quedara. Porque él no quería, no quería. Yo le dije, no, es que tú te sientes bien, pero por dentro no, estás muy mal. Y me acuerdo que esa noche que lo internamos hizo paro cardiorrespiratorio. Si hubiera estado en su casa, pues no lo hubiera librado. Ya de ahí llegó una serie de eventos muy catastróficos porque, te digo, venía muy malo. Le ayudó que era joven y que estaba fuerte y se fue recuperando después de mucho tiempo y ahorita ya es una persona completamente funcional y muy exitosa. Pero sí, esos casos siempre dan una felicidad y son pacientes que duran tanto en el hospital que, Sí, oye, ¿te claro. acuerdas de fulanito? Y lo, híjola, sí, no, sí me acuerdo. Pero me acuerdo que al principio ese paciente hasta me veía mal, o sea, así de que es que tú me tienes aquí. No, y ahorita somos Qué chido. muy amigos, nos mandamos mensajes, nos Qué padre. felicitamos, tenemos una cena pendiente todavía, pero bueno, ya si lo ve, ya sabrá quién es. Oye, ¿y a qué se lo atribuyes esos casos? O sea, tú eres una persona de fe. ¿Crees que para ti hace sentido dejarlo en ese lugar? Decir, es que pues hay cosas que no están en nuestras manos. O sea, que al final del día la ciencia no tiene el alcance completo de explicar todo lo que sucede respecto a los pacientes que tú atiendes. Mm, sí, O sea, sí. digo, yo sé que es una pregunta que tampoco no está como tan clara de responder, o quizás sí, pero Sí, es difícil de separar una cosa de la otra, pero sí me ha tocado médicos que absolutamente s- se atribuyen el 100% de todo y hay otros, o sea, yo todavía soy de esos que sale de su casa y bueno, en nombre sea de Dios. claro, Sí. Este, pero sí hay gente que también hay pacientes que toda su mejoría se la atribuyen a Dios. Sí. claro, claro. Creo que sí llega a haber casos que tú dices, híjola, esto sí fue O casi sea, que un milagro, ¿no? exacto, ándale, Sí. justo me quitaste la palabra O de la sea, boca. ¿Qué dices tú? Es que esto sí, güey. ¿Qué, güey? O sea, yo lo vi todo, hicimos todo y... sí, sí, sí. No, sí. Y ¿sabes dónde vi mucho eso? En COVID. En la pandemia sí había Muchos pacientes. milagros. Sí, o sea, muchos pacientes que tú decías, es que ya si sale, es Es porque Dios es grande. claro. Porque ya lo teníamos a tope de todo y pues muy malo. Y bueno, ya no le podemos hacer mucho Sí, o más. sea, si amanece, Ajá. Y luego de repente, ya le quitamos esto, ya le ya. quitamos esto, ya lo extubamos, ya le quitamos la tráqueo, ya. Y ya muchos de esos pacientes son mis pacientes de la consulta. Claro. Y ya son pacientes que no tienen secuelas.
Muchos. Oye, y justo te quería preguntar eso por el tema de, pues, al final del día, bien o mal o normal, pues te toca convivir mucho, ¿no? Con la muerte. Sí, sí, sí. Porque sí es una especialidad como la tuya, que sí estás jugando en evitar ese estado, ¿no? Ujú. De que finalice su vida con alguna clase de enfermedad, pero ¿qué tanto, o sea, a ver, cómo piensas tú de esta parte que muchas veces se dice, ¿no? De cómo el médico a lo mejor termina deshumanizándose o perdiendo esta sensibilidad de de la muerte, ¿no? De decir, güey, pues no pasa nada o cosas así. O sea, a mí mi pregunta es, ¿tú cómo lo manejas dentro de tu práctica, pero más bien en tu persona decir, o sea, ¿es algo que lo manejo y sé dónde ponerlo o simplemente encuentro el desahogo con tu pareja, que es doctora, Ujú. tu mamá, tu hermano, Octavio, que también es doctor, pero en investigación? O sea, me refiero, tienes como, sí tienes tu red, pero yo no sé cómo tú lo manejes en el sentido de que, güey, pues fue el lunes y pues me tocó esto, ¿sabes Ok, cómo? o sea, de Y cómo traérmelo a mí, dices sí, tú. traértelo a ti o dónde lo pones, pero también sin que te vuelvas un robot alrededor de eso. Ok, ya. ¿Cómo lo manejas, güey? Bueno, Porque digo, tienes 36, ujú. todavía tienes un techo muy Sí, sí. alto o muy largo de carrera. Digo, yo no sé cuál es tu número que digas tú, que quiero llegar a ese número en edad y entregar Ujú. eh, lo que yo pueda entregar, pero al final ya te quedan muchos años, ¿no, Sí, güey? claro. Entonces, creo que es algo que a largo plazo vale la pena desde ahorita ponerle atención. ¿Tú cómo piensas de eso? Porque igual te toca ver muchos médicos con mucha experiencia, Ujú. inclusive con algunos de los que hablé. Eh, o sea, es algo como que creo que es una pregunta que no se va, ¿no? Ujú. O Sí, sea, sí. es algo que muchas veces sale otra vez y, oye, ¿y cómo lo manejo? Y, güey, es que hoy sí ando bien jodido y bien cabizbajo y pues quiero platicarlo con alguien. No sé cómo tú lo manejas sin perder esta sensibilidad, pero sin que se te vaya ahora sí que eh, duermas con esa preocupación. Ok, bueno, yo creo en la facultad llevábamos una optativa que yo sí tomé que se llamaba tanatología, que ahí te enseñaban desde el buen morir hasta cómo poder sensibilizar pacientes, familiares, cómo dar informes, etcétera. Pero pues es pura teoría, ¿no? Papel Claro. y libros y palabras. Y ya cuando entras al internado o a la residencia, pues ahí es donde pues te lanzan al ruedo, ¿eh? Sin un manuscrito ni mucho menos. Sí hay pacientes que tú tienes que sensibilizar al familiar porque sabes que va a ser un desenlace inevitable, ¿sí? Inevitable. Y hay pacientes que tú dices, híjola, es que hace 3 horas estábamos en una reunión familiar y ahorita me está diciendo que terminó. Sí, hay infartos muy fulminantes. Hay infartos muy fulminantes. Entonces, y hay pacientes que también ya tienes años viéndolo y de repente tiene un desenlace adverso, ¿sí? O tiene un deterioro de su clase funcional que lo tienes que hospitalizar, o llega con una neumonía que te lo descompensa, etcétera, ¿no? O pacientes muy jóvenes, ¿sí? También que tú dices, híjola, tiene toda una vida por delante y parece que no va a salir adelante, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada paciente te enseña algo, cada paciente te hace sentir también diferente, ¿sí? Cada paciente te pega de manera diferente. Como tú bien lo dices, tengo una red familiar y de pareja muy bonita, que es muy común que pues, los médicos platiquemos de cosas médicas. Muy común. Muy común, sí, no, pues ya te ha tocado, sí. Entonces, hay veces que sí externas esto con tu red, ¿no? Pero también yo creo no te puedes llevar mucho de tu trabajo, mucho de tu pesar, mucho
ahora sí que de la muerte. Sí, pero tú hablas del deber ser. ¿Tú cómo, o sea, tú sí lo puedes manejar así como lo platicas? De momento no, o sea, sí parcialmente, no así de una manera deshumanizada. Este, pero yo sí veo mucho la muerte como que es un camino que todos vamos a recorrer. Todos vamos a llegar a eso. Y yo les digo mucho a mis pacientes y es una frase que me dijo mi mamá, y se la repito mucho a mis pacientes, o sea, precisamente cuando saben que están mal y no hacen caso. Yo siempre les digo, cada quien es arquitecto de su vida y cada quien decide cómo se vive y cómo se va. Que ese es el buen morir. Sí. Por ejemplo, hay gente que decide no cuidarse su diabetes y pues se va con insuficiencia renal o se va en pedacitos al cielo, ¿verdad? Que está espantoso, ¿no? Está espantoso. Pero es gente que nunca se cuidó, no vio por sí mismo. Quizás por desinformación, quizás por falta de educación, quizás por falta de orientación principalmente, porque todos esos pacientes tuvieron un médico, ¿no? Entonces, la muerte siempre es un tema. Nuevamente yo trato de ser lo más sensible. También de repente, pues pasa, o sea que bueno, te relajas y ya 3 doritos después sales y los familiares del señor fulanito y se levantan 20 personas y pues tienes que darle la cara a las 20 personas que están ahí, ¿no? Y ya, pues dices, híjola, bueno, ya terminó, algunos gritan, algunos entienden, algunos lloran, algunos a veces se ponen un poquito más, impetuosos, Claro. pero ya regresas pues ahora sí que das gracias a Dios y lo despides, ¿verdad? Yo siempre les digo, ahorita nomás lo vamos a poner en condiciones para que lo puedan encomendar y se puedan despedir de él. O sea, entrar a verlo. Sí, 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 a ¿Y en darle el último condiciones adiós. qué significa eso? En condiciones, pues quitarle todos los soportes que Ya. quizás tuvo durante la cirugía. Los tubos y Los todo. tubos, los catéteres, Ya. limpiarle si tuvo vómitos, si tuvo Claro. sangre, si tuvo algo así, y ponerlo de una manera Órale. más digna para que lo puedan ver todos No sabía que eso. O sea, y lo recuerden también de esa manera, ¿verdad? claro. Ok. Sí, no, se prepara y en algunos lados no lo permiten. Yo soy de que sí le puedan dar Una despedida. una despedida. Ahorita que ya se puede volver a hacer, por cierto. Porque en Sí, sí, COVID no, en no COVID había. era terrible, era Terrible. terrible. Sí, no, es una página de la vida que fue muy pesada para muchos de nosotros como médicos. Oye, y en tu caso, ¿eres más de también de sugerir o recomendar el tema de un soporte psicológico a través de tanatólogos o psicólogos en estos casos? O sea, sí te das el espacio como, pues una vez que ya concluyó en una muerte como, pues con la familia, esposa, hijos, este, esa sugerencia. Fíjate que la mayoría de las veces eso lo hacemos como cuando el paciente ya está en una etapa muy terminal o poco Desde rescatable, antes, ajá. desde antes. Porque usualmente si el paciente llega a terminar, muchas veces ya los familiares pues ya no tienen motivo para seguirte viendo, Ya, ¿sí? Entonces, pues ya no. Hay unos que sí se reportan, oiga, mi doc, va a ser el funeral de mi papá tienes razón. tal fecha, o oiga, doc, estoy muy agradecido con usted por todas las atenciones. Pero gracias a Dios, cada año, cada semestre va llegando más gente preparada en tanatología, ¿sí? O sea, te toca ver En, más cultura alrededor de eso. sí, Órale. en medicina del dolor, gente preparada en el análisis y el manejo de un bien morir, ¿sí? Quizás ahorita aquí todavía no está preparado o no está autorizado procesos de eutanasia, ni mucho menos, pero siempre se le puede dar un buen morir a a un paciente, ¿sí? Que no sufra, que esté tranquilo, que esté en paz, que ponga sus cosas en orden, porque hay veces que dejan más problemas que, Ya sé, güey. sí. Entonces, todo eso se encargan ellos y yo creo que cada vez hay más cultura de dirigir
el paciente y los familiares a ese tipo de pacientes, Oye, a ese tipo de doctores. ahorita que hablábamos de la orquesta, que te toca muchas veces dirigir y vas coordinando y calibrando, ¿no? Que todo esté en orden para que todo fluya y lleguen a un buen puerto, por así decirlo. En esta parte creativa, ¿cómo piensas tú de la creatividad en tu trabajo del día a día como cardiólogo intervencionista? O sea, ¿cómo crees tú que utilizas tu creatividad para tu trabajo, güey? Porque creo que si te pregunto del aspecto como músico, cuando les tocan estos toquines en ciertas ciudades con tus cuates, pues está muy claro, ¿no? Que esto, ay, güey, pues creo que está el mood como para darle un poquito más de punch o vámonos un poquito más fresas esta vez o algo más ligero, pero de este lado como médico, como especialista, ¿cómo se ve la creatividad en tu trabajo, güey? Ok, yo creo, bueno, la creatividad aquí la vamos a estar viendo, yo creo en tres lugares diferentes. En medicina mucho está estructurado por guías, ¿sí? Que la guía americana, que la de práctica clínica, que la europea, que tal. Pero muchas veces esas guías son muy cuadradas. Entonces tienes que salirte a pensar fuera de la caja. O no nomás es lo cardiológico con lo nefrológico y lo hematológico. Y oye, no puedo actuar aquí porque si hago esto, estropeo esto. O si estropeo esto, estropeo más esto, ¿no? Entonces, siempre yo creo la creatividad para que funcione adecuadamente siempre tiene que ser en cómo pensar fuera de la caja, pero siempre coordinado con tu equipo integral, ¿sí? Y que haya una comunicación adecuada. La creatividad en el consultorio, bueno, eso en el ámbito hospitalario. La creatividad en el consultorio, yo creo aquí es importante de cómo le vas a hacer para llegar con tu paciente, ¿no? A llegar al diagnóstico y cómo abrir al paciente para que pueda expresarse de una manera que te pueda ser sencilla a ti para poder dar un diagnóstico. Obviamente hay veces que requieres herramientas, ¿verdad? Y hay veces que te dice el paciente, oiga doctor, pero es que yo no me puedo hacer este estudio porque soy alérgica al medio de contraste. Ah, caray, tengo que tener creatividad para ver qué otras herramientas tengo para llegar a eso, ¿sí? O sabe qué, doctor, yo no puedo hacerme este estudio porque soy claustrofóbico. Ah, caray, pues déjame ver que, porque, Hijo. porque hay casi todos los estudios para esto te meten un tubo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, déjame ver qué hago para poder llegar a Oye, eso. y ahorita que mencionas eso, pues también ahorita, digo, por el tiempo que estamos viviendo, muchas veces con ciertos dogmas, ¿no? Creencias religiosas que no te permiten. Híjola, sí, 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 ese es un problema muy seguido en medicina. Este, hay cierta religión que, por ejemplo, que no acepta transfusiones sanguíneas. Exacto. Entonces llegan así, oye, tenemos que operar de corazón abierto. Esos casi siempre les transfunden 1 o 2 paquetes porque pues sangran, ¿sí? Te conectan el corazón a una bomba que circula la sangre por fuera y la vuelven a meter, ¿no? Pero ahí se pierde volumen. Entonces hay veces que hay que tener más volumen. Siempre es un tema eso. Siempre se tiene que notificar los riesgos, ¿sí? Sí, Y hay ocasiones, gracias a Dios lo mío no es mucho de eso porque te digo, son intervenciones lejanas con piquetes muy pequeños, pero sí he sabido de pacientes que era o te transfundía o ahí te quedas. ibas, ¿no? Entonces, sí hay veces que se meten en aspectos médico-legales, ¿no? Y la creatividad en el quirófano, pues obviamente los esquemas de los libros y la mayoría de la anatomía es muy similar en todos, ¿verdad? Pero de repente hay pacientes que no, desde que nacieron no se leyeron ese manual y nacen con arterias con nacimientos anómalos, con bucles, con lesiones muy complejas y tú tienes que armártela con lo que ya está diseñado para lo normal, Oye, ¿sí? y en tu estructura, a ver, justo cuando sucede eso, que no son los comunes, tienes como algún set de preguntas que dices tú, a ver, o sea, como, no sé si, digo, no automatizado, pero decir, bueno, en mi estructura de cómo estoy abordando al paciente, ya vi toda la data que me arroja, ya lo estoy viendo a él, leyéndolo también, pero cuando dices tú, a ver, esto ya no me está haciendo sentido, no sé si tú mismo
en tu cerebro dices tú, bueno, tengo que activar esta parte, güey, que no siempre uso como para empezar a ver lo que no siempre veo porque estoy viendo que no es común este caso de inicio. O sea, como algún set de preguntas que digo, a ver, güey, ya le revisaste esto, que nunca lo reviso porque no es necesario, pero esta vez vamos a ser más cautelosos como para llegar a esos casos. Sí, el problema aquí es que mucho de estos casos que te digo, bueno, llega por un infarto. El infarto, bueno, se ve igual que todos los infartos de esta área. Lo meto y caray, no encuentro la arteria. Nada que esa arteria, en vez de salir del lado izquierdo, salía del lado derecho. Y de repente, no, mira, aquí se pinta poquito. Ya, pues la busco con todos los catéteres que pueda, porque los catéteres ya están diseñados para que se agarren de donde nace en el gran porcentaje de la población, ¿verdad? Entonces tienes que usar diferentes catéteres hasta que uno se ancle de donde nace esa arteria. Y le dices, ok, trae un nacimiento anómalo. Ok. Pero sí, tienes que hacer, con todo lo que tienes de tu material de trabajo, tienes que activar un chip para, ok, voy a hacer las maniobras completamente diferentes para poder hacer esto, ¿no? Y también es bien común que dicen, híjole, es que esto es un infarto y te lo mandan y ya lo metes a cateterismo y caray, están normales las arterias. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? Ya que te platicaba como ahorita fuera del aire, de que no le pintamos las arterias, pero no tenía coágulo ahí, el coágulo está en los pulmones. Sí. Y eso pues también es muy grave, ¿verdad? Y bueno, pues ahora se entra por la vena y buscamos y tratamos de aspirar ese coágulo, ¿verdad? Entonces, sí tienes que tener un proceso eh, muy abierto porque hay muchos diagnósticos diferenciales de una enfermedad y tú tienes que buscar todos. Oye, y esa flexibilidad la mantienes gracias a o sea, me refiero a la flexibilidad que un médico debe tener. ¿Cómo ejercitas ese músculo? Porque muchas veces te puedes sesgar de decir, güey, ya me la sé de todas, todas. Digo, le pasa a cualquier profesional, no nada más al Sí. médico, ¿no? ¿Cómo mantienes como ser ágil y a la vez como un poquito más plástico y a la vez flexible? Para que no te quedes con lo que dices tú, güey, pues es que yo estuve en el congreso acá en Madrid Ujú, y esto me dicen las guías y de aquí no le muevas, cabrón. ujú. Entonces, ¿cómo mantienes esa parte flexible de decir, pues es que no todo está en las guías? Justo ya lo acabas de mencionar, ¿cómo Sí. lo mantienes? Bueno, yo creo aquí algo bien importante es, y es uno de los consejos que nos dan nuestros maestros, es que los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Entonces, siempre es bien importante mantenerte actualizado en esto, ¿no? Y si ya algo se sale fuera del camino, decir, ¿por qué está saliendo fuera de este camino, no? Y luego ya también ir tomando esa vereda, Claro, ¿sí? Y irlas caminando juntas, ¿no? Porque puede que esta otra vez se vuelva a juntar en lo común. que es el pensamiento lateral, ¿no? Sí, De saber que muchas de las cosas que estás viendo de este lado puedan que se conecten o puedan que vayan a agarrar su mismo rumbo. sí, o pueden coexistir las dos, Ajá, ¿verdad? Y bueno, hay veces que pues es un poquito peor para el paciente, pero hay veces que se vuelve a juntar y dices, bueno, si te trato esto, te trato las dos ya, y ya fregamos. Sí. súper. Mm. Oye, me surge la duda. Creo que esto sí es de las poquitas cosas que hemos platicado poco o nada, pero ¿cómo piensas tú sobre los tratamientos alternativos como la homeopatía, la herbolaria, inclusive el uso de plantas de poder con psicoactivos? Uy. Digo, hay investigaciones muy serias, al Ujú. menos que yo he visto, Ajá. sobre estas plantas medicinales ancestrales, güey, ya sabes cuáles son. Sí, Ayudan mucho digo, ya quizá no son pacientes muy de tu área, de tu sí, cancha, claro. pero sí en temas psiquiátricos, trastornos, bipolaridades, depresiones muy profundas, esquizofrenias. ¿Cómo piensas tú de eso, güey? Bueno, hablando específicamente de ese tema en cuanto a enfermedades mentales, yo creo que es algo que puede llegar a ser muy peligroso porque como que no están bien, no sabes ni dosis, no sabes ni qué es, no sabes ni, o sea, nomás sabes qué es eso Ujú. y que vas a tener un trip y quizás te vaya muy bien
y quizás te vaya muy mal. Ujú. Entonces no es algo... O sea, lo padre de los medicamentos es que, bueno, 20 miligramos son, ¿sí? Es lo mismo que las hierbas medicinales, ¿sí? Un té de gordolobo, pues 3 hojitas. Claro, O los hongos, pues no sé cuánta acetilcolina va a tener, ¿sí? Puede haber mucha en un honguito así y puede haber nada en un honguito así, claro. ¿no? Y la otra es los medicamentos alternativos. Es muy común que, no, pero yo estoy tomando de que la moringa, o yo estoy tomando de que el ajo king, o que estoy tomando el Reumaflex. Entonces, eso es bien común que nos llegue con nosotros. Y dejé los medicamentos de la diabetes porque me dijeron que la moringa es muy buena para la diabetes. Entonces, va a haber muchos pacientes que te van a tomar muchos suplementos y herbolarias. Bueno, las tienes que investigar, ¿verdad? Por ejemplo, muchos medicamentos que para dolores articulares, como los que te mencioné ahorita, traen esteroides, traen Mm, cortisona y por eso se les alivia el dolor. ya. O sea, es un Y placebo. Digo, es un efecto que es un efecto, pero está escondido. está escondido. O sea, no está reportado. Y ya de repente te sale la lista ahí por la COFEPRIS de que este ya se probó, si tiene esteroides, este también ya tiene esteroides. El problema es que también el consumo constante y crónico de esos medicamentos, hay algunos que sí lo requieren, ¿verdad? Pero hay algunos que no y me puede dar muchos efectos adversos, osteoporosis. Es muy común que nos lleguen tromboembolias pulmonares por esos medicamentos. Y pues se venden a pasto, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es investigo el medicamento, veo si no tiene una alerta sanitaria y le digo, ok, sí lo puede tomar, pero no me suspenda para nada su medicación que le estoy dando. Mm, Porque es bien, pero bien común que suspendan ¿sí? Por esas alternativas. No, doctor, es que yo me como un diente de ajo diario, que por los efectos que bajan la presión y de antibiótico, ¿no? ujú. Bueno, está bien. Cómase su diente de ajo diario. Nomás no me suspenda estos medicamentos. Ya si me dicen, oiga, doc, yo tomo esas marcas que te dije, ¿sabes qué? Es así, con tu permiso, las vamos a suspender. Mejor, si tú en las articulaciones, pues ve con el reumatólogo, ve con el ortopedista, a ver qué nos puede dar de solución y por qué te están doliendo las articulaciones. Regresando a lo que mencionas de los psicoactivos como el DMT, etcétera, ¿crees que las investigaciones, digo, hablando de que Estados Unidos son los que más se meten las manos al fuego respecto a estos tratamientos, ¿crees que en algún momento pueda haber algo que ya te muestre alguna data más sustanciosa con el paso de los años? Digo, ahorita hay hospitales muy serios Ujú. eh, que tratan enfermedades mentales en Estados Unidos que ya tienen mm, resultados un poquito más sustanciosos. Claro que México también tiene que pasar por esa curva. Ujú. ¿Tú crees que en algún momento eso se logre acá de este lado, sobre todo hablando de Latinoamérica? Pues es que mira, yo creo todavía no hay algo muy conciso ni aquí ni Ya, allá. ya. Ok. Creo que si ya hubiera algo muy conciso, ya hubieran sacado una herramienta para eso, llámese pastilla, inyección, etcétera, ¿no? Yo creo que eso todavía le falta. Ya hay muchos medicamentos psicorreguladores, antidepresivos, simples, dobles, triples, este, benzodiazepinas, para diferente tipo de enfermedades. Pero yo creo así psicoactivos de ese tipo, yo creo todavía falta mucho para que lleguemos a eso. Y tendría que tener una regulación increíble porque pues Sí, ya ves sí, lo que está pasando ahorita con, claro. con medicamentos anestésicos que ya se están produciendo en masa para otras cosas, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, creo que todavía falta y antes de lanzarlo yo creo que van a regular de manera impresionante. Oye, me interesa saber tú cómo manejas la presión, güey. O sea, esta presión que existe de la inconsciente y la consciente que está todos los días de sacar a tu paciente lo mejor posible,
con tu consulta tener pues casos de éxito y mantener una prevalencia positiva, etc. Todo eso, ¿cómo lo piensas tú? Pero en el tema de la presión, ¿cómo la manejas para que no se te vaya pues a un insomnio crónico, güey? Y a lo mejor que tengas una vida también funcional fuera de lo que haces como doctor. ¿Cómo lo manejas tú? Ok, bueno, sí es complejo. La verdad de las cosas es que hay mucha prevalencia en los médicos de vicios, hay mucha prevalencia de médicos de trastornos mixtos de depresión, ansiedad, hay mucha prevalencia de insomnio, hay mucha prevalencia de alcoholismo o de consumo de otros medicamentos. Entonces, yo creo aquí cosas bien importantes eh, vuelvo a lo mismo de la red de apoyo que tú tienes. Y la red de apoyo no nomás me refiero a tu familia nuclear o pareja. O sea, yo creo tenemos, y te incluyo, muy buenas amistades. Este, y yo creo el hecho de poder salirte un poquito de la rutina, ¿sí? Aunque sea 1 o 2 veces por semana, de nomás hospital, casa, o hospital, casa, Casa. ¿sí? Porque pues aquí ya hay pacientes en todos lados, ¿no? Entonces, y gracias a Dios se puede aquí en Chihuahua, porque en otras ciudades no se puede. Entonces, yo creo eso apoya mucho, pero... Y hay veces que sales y es un grupo de médicos y vuelves a hablar nomás del trabajo, ¿verdad? Pero bueno, este... Yo creo que aquí la red de apoyo es muy importante. Gracias a Dios, yo me apoyo mucho en mi pareja. Ahorita ando muy contento con eso, con mi familia Ya también. te vas a casar. Ya me voy a casar, sí, en mayo. Ya si sale en video tiene que pasar, güey. Sí, ¿verdad? Sí, güey, ya lo dijiste aquí. No, no. Ya Paulina ya sabe que ya no hay falla, güey. Sí, no, no hay falla. No, y no va a haber falla. Oye, ok. Sí, sí. Sí, o sea, tienes que tener una Oye, red de apoyo y distracciones como en el tema de consumo, güey. O sea, fuera de que digo, para mí eres alguien muy, o sea, sanamente social. Digo, yo conozco muchos de tus círculos de amistades, incluyendo el de nosotros. Tenemos muchos amigos en común, por cierto. Pero fuera de eso, algo más que hagas tú como para que la mente despresurizarla. Ok. Pues mira, pues hay varios hobbies, ¿no? Uno de ellos y uno que me acompañó muchísimo, como lo platicaste ahorita, pues es la música, ¿no? Cuando yo era residente y ya estaba en la alta especialidad de cateterismo, de intervencionismo, pues teníamos nuestro grupito. Yo creo desde el bachilleres tengo grupitos ahí, de Güey, a mí me música. tocó acompañarte a ensayar, güey. ¿Te Sí, acuerdas? sí, sí. Sí, sí, ahí por el centro. Ahí en el centro. Ajá. Y bueno, una manera de nosotros sacar la presión, yo me acuerdo que en la especialidad de intervencionismo era, llegas a las 7 de la mañana, te vas a las 9 de la noche y metiste 8 cateterismos. Sí, o sea, era pesadísimo. Y ya a las 9 de la noche, como una vez por semana, nos íbamos a un estudio de grabación que nos rentaban horas extra y ahí sacábamos Órale, todo. que Sí, como salga. hasta las 12 ya llegamos más fregadones ahí al día siguiente, porque casi siempre lo hacíamos en viernes, ¿no? Pero era una manera de válvula de presión, ¿verdad? O Claro. sea, tenías que sacar el encierro, sacar la frustración, porque de repente así volteas y nomás veías la misma calle todos los días, de la misma ventana. Y en la residencia también, ¿verdad? Te ibas al piso 4 y luego veías así. Y luego ya de repente, ya decoraron de Navidad. Y era lo mismo, pero con una estrellita navideña, ¿no? Y luego, mira, ya es San Valentín, lo mismo, pero con un corazoncito. Qué Entonces, cañón. bueno, va pasando la vida Sí, y yo estoy aquí, ¿verdad? sí, sí. Obviamente me estoy formando, ¿verdad? Pero yo creo, son pocas las formaciones que es tanto tiempo y tanto encierro y tanto trabajo para llegar a empezar a trabajar. Claro. Sí, porque yo llegué aquí a Chihuahua y pues ya muchos de la gran mayoría de mis compañeros ya con familia, ya con casa, ya con carro, con su trabajo, muy exitosos y yo así como que, bueno, Flip. ya soy desempleado. Ajá. Claro. Entonces, bueno, pues a empezar a picar piedra, ¿verdad?
Entonces, a mí eso de estar tanto tiempo en los hospitales, en tantas guardias, en tanto estrés, de todo lo que hemos platicado ahorita, de cómo dar informes, de cómo salvar esto, de cómo estudiar esto, pues sí tienes que tener una válvula de escape. Y yo creo aquí puede ser tus grupos de apoyo, tus hobbies. Ahí tengo mi guitarrita acústica, mi guitarra eléctrica, tengo mis perritos, tengo ahí unos libros que de repente ahí también leo. Pues justo hace 2 días te mandé foto de que no, aquí estoy con la familia de mi hermano jugando juegos de mesa. Entonces, pues tienes que encontrar el tiempo. Ahorita traigo unos problemitas ahí de salud y así, pero está en el gimnasio, o sea, cositas así que tienes que encontrar Dicen que el médico es el peor paciente, ¿verdad? completamente. Y sí, ¿tú Sí, también? sí, ¿Tú sí, también sí, te sí, ves sí. ahí? Sí, Sí. sí, sí, sí. Es que es difícil, Es güey. difícil, es difícil y creo que también puede retrasar muchas atenciones. Tienes razón. Sí, No, muchas pero digo, ahorita atenciones. que hablabas de eso, pues ya tú te estás atendiendo, ¿correcto? Ah, no, sí, ya fui. Pues gracias a Dios también tienes círculo de amigos que son especialistas en eso Sí, y te apoyan, que ¿no? es una gran ventaja, Esa es güey. una gran ventaja que pocos tienen, Sí, es un ¿verdad? privilegio. Sí, es un En privilegio. México Sí. es un privilegio. Y más ahorita que conforme pasa más el tiempo, como que cada quien se especializa en algo más chiquito Sí, y es así como que no sabes que yo no veo eso, ve con él. sí, sí, Y sí. luego, bueno, sí está, sí es mío, pero también tienes esto, ahora ve con este. Y ahí estás, Entonces tienes puerta en puerta. 5 médicos y son 5 consultas al mes y Ya, son 5 medicamentos. ya. Entonces, sí es complejo. Entonces, eso sí te llega a facilitar las cosas. Y pues para agradecer a esos médicos. Oye, Gil, También. ya para ir cerrando, ¿tienes como algún contenido, pieza, película, libro, documental que te haya cambiado un poquito la manera de ver la vida como la ves actualmente? Algo que te haya ayudado. Y ya quítate, ahora sí que te vamos a quitar el uniforme de doctor. Algo más en lo personal que hayas visto, que hayas dicho, no, güey, es que sí. O un autor, eh, que digas tú, esto sí me ayudó muchísimo como para ver el bosque y no solamente el árbol. Ujú. Pues fíjate que Puedes mencionar varios, sí, o si sí, tienes nada más alguno que se tenga ya a la mente. yo creo me gustó mucho y me hizo ver un panorama dentro de cómo tú puedes ver dentro de un mundo muy caótico, estresante, encerrado y cómo tú pues tienes que aferrarte a algo, tener un, o sea, que tú sabes cómo vas a manejar las cosas a pesar de quizás estar en un ambiente que todos te dictan cómo funcionar, que es el libro del hombre en busca del sentido. ¿Cuándo lo leíste, güey? En tus tempranos 20, ¿no? ¿O no? La primera vez sí, hace poquito lo volví a Ah, sí, leer, ¿y qué sí, tal? ¿no? ¿Cambió? Sí, sí, pues sí, 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 es el libro yo creo cambia cada vez que lo lees. ¿Qué cambió? No, pues es que ya como que obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Pero como que sí me vi en un lugar como es la residencia, como es el trato hay veces de las jerarquías, Ya, de eso, y dije, caray, pues quizás lo pude haber visto de una manera diferente y actuar de una manera diferente, ¿no? Ahí pues te mencionan que el éxito es un efecto secundario, ¿no? Que, que si tú enfocas tu mente, tus acciones, tu día a día en acciones positivas, en acciones que van a crear algo, el éxito va a llegar tarde que temprano, porque hay gente que dice, no, tengo que ser exitoso, 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 pero no se ocupa de hacer otras cosas que lo van a llevar a eso, ¿sí? Entonces, yo creo que sí. ya. ¿Qué es el éxito ahorita para ti? Híjola, el éxito ahorita para mí es una muy buena pregunta. Yo creo el éxito es bien diferente para cada persona y cada quien lo va a catalogar diferente. Hay gente que para el éxito es tener dinero, hay otro que el éxito es tener negocios, el éxito es... No, yo creo para mí el éxito va a ser cuando tenga mi familia. Yo siempre he querido tener una familia, siempre he querido tener hijos, siempre he querido tener esposa.
Yo les digo que mi sueño es tener como una familia católica conservadora panista, ¿no? Pero sí, ese yo creo cuando llegue ese momento. Ahorita siento que estoy en una etapa de crecimiento con cierto éxito. O sea, no me siento mal. O sea, siento que estoy donde debo de estar con las personas que debo de estar. Pero como que mi meta final, no final, pero porque siempre va a haber nuevas cosas. Pero creo que mi éxito va a ser cuando tenga todo eso, tiempo también para ellos. Quizás ya no trabajar como ahorita estoy trabajando, pero pues ahorita todavía tengo con qué, tengo la energía, tengo el ímpetu para todo esto. Pero yo creo ese va a ser mi definición de éxito. Ya. Por último, para ir cerrando, ¿cuál es el peor consejo que te han dado, güey? ¿Lo hayas seguido o no? Híjole. Digo, ya sabías que te iba a hacer esta pregunta, güey. Sí, sí, porque sí, escucho mucho tus podcasts. Yo creo el peor consejo que he visto y que han dado, pues uno habla de lo que ha vivido, ¿no? Desde dónde ha vivido. Y es muy común en el ámbito hospitalario, conforme vas estando en la residencia, que conforme vayas creciendo de año, Sí. seas intocable y ahora le tires al de abajo, Ya. ¿sí? Y O sea, R3 a R2. ajá, sí, el R4 le tira al R3, que le tira al R2, que le tira al R1, ¿no? Como muy efecto cangrejo, ¿no? Sí, sí, completamente. Entonces el R1 es bien miserable, ¿verdad? Entonces hay muchas veces que te dan consejos de que, híjole, es que tú tienes que ser igual que ellos, ¿no? Ah, ok. Entonces tú tienes que, si a ti te tiraron, pues ahora ya no te van a tirar, pero tira tú, ¿no? Entonces yo creo, Que no tiene mucho sentido, ¿no? Como no, que no tiene estoy, mucho como, ¿para sentido. qué, güey? Y luego ya sales de ahí y ves lo mismo Acá, afuera, ajá. ¿sí? De que la gente quizás, no todos, pero quizás hay gente que ya tiene mucho renombre, que ya tiene mucho, y nomás se dedica a andar ahí tirándolo. Entonces, hay gente que te dice, no, pues es que tú tienes que ser también de Así. esa manera, si Ajá. no te va a comer el mundo, ¿sí? Y la verdad es que no. O sea, trabajo hay, ¿sí? Pacientes hay, y todo va a dictaminar cómo tú cuides tu trabajo, tus pacientes, tu día a día, ¿no? Entonces, yo creo es tomar las actitudes de otras personas negativas, ¿no? Ya. Entonces, eso siempre va a ser malo para uno. Oye, y por último, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Híjole, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo uno de los consejos que me ayudan mucho en mi día a día como médico es ese que platicamos en un inicio, de que tú tienes que saber que el paciente puede que ese día sea su peor día de su vida y tienes que acompañarlo en ese momento. Y otro consejo que siempre me decía mi mamá, y eso me da mucha risa, era cada vez que salíamos, me decía, hijo, cuida tu imagen y tu estampa, porque no sabes quién te está viendo, ¿verdad? Y a Ya, veces le agregaba, y tu hígado. ya. Después de los 18 llegó ese. Sí, ya después le agregaba eso. Pero sí, me acuerdo mucho. Pero no, yo creo ese que me sigue en mi día a día, en mi trabajo, es que para esa persona que te está confiando todo, o sea, tienes que darle su lugar, ponerte ser empático principalmente y ponerte en sus zapatos. Entonces, si no haces eso, pues nunca vas a poder dar un buen trato digno como se merece la persona, ¿no? Perfecto. Gil, ¿dónde te puede encontrar la gente? Digo, pues ya hablamos mucho de tu trabajo, pero ¿dónde alguien que se Bueno, le va a ofrecer ir con un yo, cardiólogo? yo estoy en Hospital Ángeles, estoy en el consultorio 325. Ahí me pueden encontrar pues, en la red de Ángeles o me pueden encontrar en Doctoralia, ¿sí? Con mi nombre, Gilberto Martínez Manzanera. Y pues mi Instagram personal es Gilnuez, este, que yo creo es donde estoy Más activo. más activo, pero poco activo. Oye, Ajá. ¿y algún teléfono del
consultorio. Del consultorio. No sé si se puede compartir. Sí, sí, sí. El teléfono es 614-439-8621. Ahí estamos en horarios de oficina de lunes a viernes, para poder hacer o agendar cita, ¿no? Súper, perfecto. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Estabas nervioso? Sí, mucho. Es que no estoy programado para estas cosas. Ya. Estoy más nervioso aquí que en un cateterismo. ¿En serio? Sí, Wow. no, pues es que... Sí, estás muy nervioso, güey. Sí, estabas muy nervioso. No, ya me solté. Oye, algo que quieras agregar. Yo encantado de tenerte aquí. Creo que para mí es como un parteaguas tenerte aquí por la relación tan cercana que tenemos de cuates, de amistad. Pero mucho también porque, pues, muchas de estas preguntas son muy necesarias hacerlas. Yo creo que para mucha gente conocerlas de un médico especialista como tú, pues, resulta como más confianza y más acercamiento. Y después, pues, como para mí entender mucho cómo funciona tu cabeza también es muy, Sí. muy interesante. No sé si quieras agregar algo más. No, pues nada más agradecerte la invitación. Es un honor para mí estar aquí en Lateral Podcast. Lo estás leyendo, güey. No. Te vamos a quitar. No, y para mí es un honor. Estoy encantado de estar aquí. Me agarró de sorpresa completamente, pero pues inmediatamente dije que sí. Y pues bueno, te agradezco mucho tu amistad, tu tiempo y el espacio que me otorgas para poder poner mi granito de arena aquí en Lateral Podcast. Súper, muchas gracias, Gil. Gracias. Y eso fue todo por hoy. Gil es alguien que cuando pienso en ética siempre me viene a la mente. Además de la empatía con la que trabaja y claro, la pasión. Si te gustó la entrevista, lo que realmente nos ayuda para seguir creciendo es que la compartas con alguien que pueda conectar con este episodio vía WhatsApp. Venga, es gratis. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias de Gil a mí con la frase reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.